Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Qué placer inmenso poder darles la bienvenida a una nueva edición de Visión Matinal en este jueves 11 de enero del año 2023. Y es para mí todo un honor, un placer poder darle también la bienvenida o la apertura para la conducción de este espacio durante estas 2 horas de transmisión hasta las 9 de la mañana al periodista y profesor José Dicen. Buenos días, maestro. Buenos días, señorita Stephanie Martínez. Un placer, un honor. Gracias. De verdad que sí, un gusto estar aquí con ustedes, nuestros amigos televidentes, cada día, llevándole las informaciones, los hechos, los eventos, las situaciones que se convierten en noticias que son del interés de todos nosotros, de nuestro Baní, del país y del mundo. Aquí para compartir también con ustedes sus inquietudes a través de las vías telefónicas, como cada día alimentan, siempre enriquecen nuestros programas, nuestras transmisiones con sus opiniones, con sus comentarios. Así es. Y bueno, uno feliz porque estamos en invierno, este invierno especial que vivimos, ¿verdad?, en los países del Caribe, donde las mañanas amanecen bien oscuritas, bien fresquecitas, ligeras, y uno se disfruta este ambiente porque es el único, ya luego todo el día. Después que se va este mes ya se acabó todo. Sí, señor. Y vuelve ese calor y ese verano permanente. Pero por lo menos estamos tranquilos aquí porque ya se llegó a un acuerdo. Los productores de huevo y de pollo, ¿verdad?, llegaron a un acuerdo con el gobierno. El gobierno tuvo que salirles rápido al frente a un asuntito que se estaba dando ahí medio raro con los huevos. Tú sabes, Stephanie, que un huevo aquí en el país está costando entre 5 y 6 pesos. Así es. Pero, según informaciones, en la frontera se estaba vendiendo hasta 20 pesos un huevo. Dios mío. Para llevarlo a Haití. Entonces el gobierno dijo, espérate, esto puede provocar de repente un alza en la unidad de huevo en el país, en los consumidores nuestros, y esto es peligroso. Claro. Y dispuso 0 importación de huevos durante 15 días para Haití. Ayer, luego de toda la presión, de todo lo que se generó con esta medida, los productores de pollo y de huevo tiraron el grito al cielo, se lanzaron de una vez todo tipo de comunicados, que se iba a ir a la quiebra del sector, todo lo que se arma. Sí. Bueno, pues el tema era que el gobierno quería llamar la atención de ese sector y lo logró. Se sentó con ellos en la mesa de la conversación ayer y llegaron al acuerdo que produzcan más huevos, pero que el precio tiene que continuar para el consumidor estable, claro, local, estable y como estaba, porque de verdad que hay a veces unos jueguitos medios extraños con este asunto. Recuerda lo que pasó con el tema de los combustibles, cuando aquellas bandas ocuparon uno de los principales lugares de expendio de combustible, de distribución de combustible en Haití, que aquí la cosa se fue poniendo un poco complicada, y hubo que ponerle atención también a eso. Haití siempre va a seguir siendo un dolor de cabeza para nosotros, siempre va a seguir siendo un tema de preocupación, porque además hay unas facilidades que ha dado el propio Estado, el propio gobierno, a las empresas que se instalan en la zona fronteriza, con aquel plan de desarrollo fronterizo y unas flexibilidades a los empresarios que se instalen allí con el tema de los impuestos. Entonces, muchos se van allí y quieren servirse con la cuchara grande del pastel, y así no puede ser. O sea, usted no está instalado allá, pero va y pone una sucursal para favorecerse de los privilegios que da el gobierno, afectando entonces la producción local y el mercado local. Y así no debe ser. Entonces, qué bueno que ya por ahí tenemos tranquilidad en esa parte. Y nosotros aquí, Stephanie, no sé si pudiste leer ayer el trabajo que publicamos en el Listín Diario sobre la situación de los enfermos mentales
en la ciudad de Baní, sobre todo empezando en la cárcel, o en las cárceles nuestras. Tenemos 2 cárceles, la cárcel Baní Hombre y la cárcel Baní Mujeres, donde hay 31 enfermos mentales recluidos y que no pueden recibir las atenciones adecuadas porque están en una cárcel. Entonces, Baní no tiene un lugar especial para atender a estos enfermos mentales, ni los que están en la calle, que pasan de la veintena, ni los que están en la cárcel, que suman unos 31. Esto sin contar otras cantidades que no ruedan en las calles, que están por ahí en sus casas y que demandan un gasto y un costo bastante alto para la familia. Porque tú sabes que esos son medicamentos muy costosos. Es una atención profesional que requiere una entrega permanente. No tiene cobertura. Entonces, de las ARS. Walter López nos informaba y nos daba la buena información que por lo menos hace un año, oye bien, él tiene 30 años sirviendo en la unidad de atención médica de la cárcel pública de Baní, y en 30 años, hace un año que dispusieron de un psiquiatra para atender esas situaciones. Y Baní no tiene una unidad de intervención en crisis que tienen los hospitales, por ejemplo, de Barahona, de San Cristóbal, de San Juan. A Asua se le está construyendo, pero Baní no tiene, a pesar de la cantidad de personas de enfermedades mentales que tenemos aquí en la provincia, esquizofrénicos, depresivos, bipolares y todo este tipo de situación, muchos de ellos incluso la indigencia en la calle. A pesar de eso, la Dirección Provincial de Salud Pública, el Hospital Nuestra Señora de Regla, no dispone de una unidad de intervención en crisis para estos casos, y los casos hay que llevarlos a San Cristóbal. Con lo que implica esto entonces, además de el gasto de los medicamentos, la preocupación, el traslado también lo que implica. Así es. Porque además, Stephanie, estas unidades de intervención en crisis para los enfermos mentales que hay, por ejemplo, en San Juan, en Barahona, en San Cristóbal, en Asua se está construyendo, para atender a un enfermo de esto entre 3 y 5 días. Buscarle algún tipo de control y de ahí para su casa. No hay un seguimiento. Y si es en la cárcel, de ahí para la cárcel otra vez. O sea, no hay un lugar donde se le pueda dar una intervención a más largo plazo, con la desgracia de que el padre Villini, que era el hospital del kilómetro 28 de la carretera Duarte, el 28 como le llamaban, sí, ¿verdad? Sí. Fue cerrado hace ya unos 4 o 5 años, y todos los enfermos mentales y psiquiátricos que había allí fueron lanzados a las calles. Y de esos tenemos rodando aquí en Baní, de esos tenemos en la cárcel pública y tenemos en casi todos los pueblos nuestros por ahí. Definitivamente dicen que este año 2023 nosotros deberemos seguir hablando del tema, deberemos seguir haciendo énfasis en la situación, los medios de comunicación, seguir alzando su voz, ¿verdad? Y clamando, aunque sea en el desierto, por esta situación, por esta realidad que tanto nos aqueja, a fin de que el gobierno pueda finalmente depositar su mirada en un sector que ha esperado por décadas la atención del Estado. En la provincia de Peravia la situación es deprimente porque, bueno, con las declaraciones del doctor Walter López en el primer programa especial de fin de año 2022, quedó evidenciado la triste realidad, no solamente con las declaraciones del doctor Walter López, sino también con las declaraciones del doctor José Lara, quien es el director del hospital Nuestra Señora de Regla, el hospital regional, que declaraba que no solamente que no tenemos la unidad de cuidados de intervención en crisis para pacientes psiquiátricos, sino que no tenemos psiquiatras. Así y que es una realidad que se repite en la región sur. Entonces, nosotros aquí estábamos más tranquilos porque teníamos una psiquiatra. La doctora Mota le ofrecía atención a decenas de pacientes de esta ciudad de Baní, pero resulta que ahora ni eso tenemos, señores. La situación de los pacientes psiquiátricos en las cárceles también es una situación preocupante e inhumana, porque esos pacientes que están ahí quizás
lo están por hecho que cometieron fuera de sus cabales, como nosotros decimos, ¿verdad? En un estado de salud mental inconsciente. Entonces, el estar detrás de esas rejas, en lugar de estar en un centro de atención, pues entonces los priva aún más de esa calidad en materia de salud que necesitan, de esa atención, de ese tratamiento. Dicen, ese no es el lugar idóneo para que una persona se recupere, todo lo contrario. Incluso lo que se revela es que abusan de este tipo de internos en la cárcel, porque es gente que a veces no tiene incluso control de su vida, claro, de su mente. A muchos los sodomizan, a muchos los maltratan, muchos hacen crisis ahí adentro, crisis que necesitan la intervención inmediata. Sí. Nosotros desde que escuchamos el tema aquí, que habían 23 internos con problemas psiquiátricos en la cárcel pública, inmediatamente nos preocupamos y decidimos armar con el doctor Walter López un espacio para investigar e ir más a fondo en los detalles de lo que está pasando, y allí justamente pudimos conversar con el doctor César Díaz, psiquiatra, que es el psiquiatra que está asignado aquí a las dos cárceles de Baní. Especialista. Un excelente profesional que tiene también su práctica privada aquí en Baní. Sí. Bueno, en el ILMI creo que tiene su práctica privada. Y la licenciada Florentino, que es psicóloga, que forma parte del equipo de salud de la cárcel pública de aquí, junto con el doctor Walter López y también con una enfermera. Pero ese equipo no tiene el espacio disponible, no tiene las herramientas. Ellos crean en su capacidad profesional y en su empeño y en su entrega, en su vocación de servicio. Ellos crean las condiciones, arman las herramientas necesarias para atender estos casos, pero no es desde ahí. Ellos entienden que hay que crear unidades macros que diseñen políticas de salud mental, como propone el doctor Herrera, un instituto de salud mental, como está el Instituto del Cáncer, como está el Instituto de Cardiología y como están todos esos centros especializados. Entonces ellos entienden que hay que crear un instituto que diseñe las políticas y que cree los espacios para atender mediante programas y protocolos adecuados esta situación de salud mental que crea situaciones difíciles en la familia, en el hogar, en la sociedad, porque cuando la familia no puede manejar un caso de un familiar con problemas mentales, lo manejan hasta donde pueden, al final terminan soltándolo y van a la calle a la indigencia. Y cuando no, se la buscan, procuran, por una situación de violencia que se haya generado en el hogar, en la familia, entonces le hacen un expediente y terminan llevándolo a la cárcel. Pero la familia no tiene la culpa la tenemos de alguna manera el Estado en sentido general, los gobiernos, las autoridades. José, este próximo 13 de enero vamos a celebrar o a conmemorar, porque eso no se puede celebrar, el Día de la Depresión. Y es una fecha en la que los especialistas, por ejemplo, ahí tenemos unas declaraciones que estamos preparando de una psiquiatra muy reconocida, la psiquiatra Celeste Jiménez, sobre las causas que dan lugar a la depresión y cómo, según las estadísticas y los últimos descubrimientos, está tipificada esta patología, que es muy subestimada porque es considerada como una de las más simples a nivel de todo el esquema de las enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, la gente no sabe hasta dónde pudiera causar secuelas importantes, graves y trágicas la depresión. Yo soy de las que creo, maestro José Dicen y pueblo Banilejo, que además de ese instituto de atención y seguimiento a la salud mental, que no lo tenemos en la República Dominicana y que debe de crearse, yo creo que todas las provincias deberían de contar con esas subunidades donde al paciente se le brinde el seguimiento, porque el paciente psiquiátrico es un paciente especial que necesita seguimiento. Entonces, de nada nos sirve, el Estado jamás, dicen, va a poder sostener a tan largo plazo
a todo un país, un solo instituto, a todo un país. No es posible. Por eso usted ve que esas unidades de intervención en crisis, no más de 15 días, como mucho, pueden soportar a un paciente, después para su casa que va. Claro. Pero si cada provincia tiene ese centro, esa subunidad de seguimiento, usted puede estar seguro que se puede lograr la estabilidad del paciente, la estabilidad con ese tratamiento, con esa consulta a tiempo. Pero además, siempre hemos dicho que la prevención juega un papel fundamental. Ajá. O sea, yo soy de las que creo que en las escuelas se debería establecer una materia, óigame, una materia de concienciación con respecto a la identificación de patología psiquiátrica. Así mismo como se da orientación, que pudiera enmarcarse dentro de la misma orientación. Porque ¿quiénes dan la orientación? Psicólogos. Ahí están los psicólogos. Dicen, ahí están los psicólogos en las escuelas. A veces, ¿qué hacen los psicólogos? Participar, que usted me corregirá como director de centro. Muchas veces, esos orientadores lo que fungen son de enlace de la organización de las actividades escolares. Yo creo que a los orientadores, a que son psicólogos de profesión, se le podría sacar mayor provecho en las escuelas, donde ellos pudieran ofrecer orientaciones tangibles, verídicas, a través, o sea, de manera rutinaria, no el día de la salud mental, no el día de las madres, de manera organizada, de manera planificada, de manera permanente. Y que los estudiantes desde pequeños, desde niños, los jóvenes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que a tantos traumas, si se quiere, se enfrentan, puedan tener herramientas en las manos, conocimientos que les ayuden a enfrentar todos esos tipos de retos. Ya, en el liceo, por lo menos en el liceo, nosotros sabemos que el cuerpo de orientadores que hay allá, que está compuesto por orientadores y psicólogos, hacen un trabajo fundamental realmente de orientación, un trabajo profundo para tratar los temas que tienen que ver con la conducta, ¿no? Del alumno, la conducta de los familiares, el trato entre los estudiantes, pero en muchos lugares, de hecho, cuando pasó el tema de la pandemia, uno de los temas del ministro anterior, Roberto Fulcar, era que había que llevar la mayor cantidad de psicólogos posible a las escuelas, porque la pandemia había generado una secuela de situaciones que había que atenderlas justamente en los niños en las escuelas. No han llegado esos psicólogos a las escuelas, y aunque hay en el banco de elegibles una cantidad extraordinaria de orientadores y psicólogos que no han sido nombrados a pesar de que pasaron concursos. Así es. Pero no han llegado todavía a las escuelas en la cantidad suficiente para atender las situaciones que provocó la pandemia en estos niños de encierro, de ansiedad, de depresión, todo eso que estamos hablando. Todo eso, pero qué bueno sería eso, dicen, que de ese banco de elegibles donde nosotros tenemos conocimiento, que aquí en Peravia, por ejemplo, hay muchos orientadores y psicólogos ahí esperando. Hay más de 50. Pero ven acá, y ya pasaron su concurso. Entonces dicen, no es que no quieran los orientadores, yo sé que cada uno de ellos hace su esfuerzo en las escuelas, es que no hay un plan diseñado en materia de eso. Eso es lo que plantea justamente. Que por más que quieran. ¿Entiendes? Los doctores de la cárcel pública de aquí, el equipo de salud de la cárcel pública de aquí de Baní, eso es lo que ellos plantean. Que aquí hay institutos para manejar grandes temas de salud, como es el tema de cardiología, como es el tema del cáncer, como es el tema de la diabetes. Sin embargo, uno de los temas que está afectando también seriamente la salud del pueblo dominicano, que es el tema de la salud mental, y que es un tema difícil, costoso, que requiere de programas muy especiales, muy particulares y de espacios muy particulares, entonces no existe. El único centro que había para atender estos casos a largo plazo, que era el Padre Villini, el 28, fue cerrado, y más de 2.000 enfermos mentales lanzados a las calles. Entonces, hay un descuido extraordinario en esta materia. Y eso que estamos hablando de los familiares definitivamente se decidieron soltar, lanzarlo a las calles, que no pueden, no tienen los recursos, pero hay una gran cantidad de familias que están trabajando y están manejando
estos pacientes en crisis en sus casas, en sus hogares. Con la dificultad de los medicamentos, con la dificultad de lo costosos que son. Sí. Entonces el Estado de pronto como que le ha dado de lado a eso. La espalda totalmente. ¿Por qué? Eso es una responsabilidad del Estado. Mira el caso de Baní. Todo el que vive aquí en Baní, nosotros sabemos aquí la cantidad de enfermos mentales que tenemos rodando en nuestras calles, convertidos en indigentes, en peligro, en riesgo. Su integridad física, cada rato nos matan uno. Si no le dan un tiro, lo mata un vehículo, si no aparece en el fondo de una cisterna y así, los vemos cada día. Entonces, es un tema de salud a la que las autoridades tienen que ponerle atención obligatoriamente. Esos pacientes que son manejados en casa tienen el agravante de que usted no se da cuenta, pero la familia y los que están a su alrededor también se van enfermando. Claro. Poco a poco. Claro. Porque además del trauma que representa la impotencia de no poder brindarle a su familiar las atenciones que éste está requiriendo, está todo, o sea, se le mezcla todo. Porque es que eso es un trauma terrible, multifactorial, que quien no lo ha vivido no se lo imagina, o sea, puede imaginárselo, pero no tiene, óigame, no tiene, yo diría que ni la cuarta parte de la realidad, de la percepción real de lo que se sufre dentro del seno familiar, cuando hay tan solo un paciente. Ahora, cuando hay 2 o 3, bueno, ya usted se imaginará, es totalmente una odisea. Entonces, nosotros somos insistentes en esto, reiteramos la responsabilidad del Estado con respecto a esta situación, la forma inhumana y cruel en la que le ha dado la espalda a estas personas, desde el momento en el que fueron creadas esas supuestas unidades de intervención en crisis, de las cuales muchas están cerradas, y fue erradicado ese hospital Padre Villini, donde mínimamente se le ofrecían atenciones a los pacientes psiquiátricos. Desde ese momento el gobierno, el Estado como tal, le dijo al país que no le interesa el tema de la salud mental. Entonces, si se le da tanta prioridad a otros que también tienen importancia, ¿por qué no a este, que tanto daño, que tanto dolor, que tanto sufrimiento está causando en la población? Yo creo que este año 2023 tiene que servir de plataforma, a raíz de, además de que cerramos el 2022 con este hecho fatídico de la muerte de una persona, bueno, la que salió a la luz, porque no sabemos todos los otros hechos que se suscitaron en el año, pero ese que particularmente llamó tanto la atención, donde un enajenado mental lanzó un peñasco, ¿verdad?, desde un elevado y le quitó la vida a un joven, pues entonces fue como el motor para que las autoridades despertaran, al menos por un momento. Es la única forma. Es la única manera, pero que no se olvide que por lo menos la opinión pública, la población, las organizaciones, las ONG y las autoridades que tienen un poquito de dolor y empatía, pues den seguimiento a este tema, dicen, porque algo tiene que producirse en este 2023. Algo hay que hacer con ese tema, y lo que hay que seguir trabajando. Desde el Listín Diario se le está dando mucha atención a este tema, se están exponiendo los casos que están sucediendo por todas partes hoy. Aquí está la publicación del trabajo aquí también en el Listín Diario. Ayer estuvo ocupando todo el día la principalía de la página digital, hoy está en el impreso también. Como una forma de la atención que viene dándole el Listín Diario a este tema, porque de verdad que es un tema de alta preocupación, crea estrago en la familia, porque entonces afecta a la salud también de los que están cuerdos con el tema de la tensión que genera. Esto necesita de una capacidad profesional cara, de medicamentos caros, de una paciencia y de unos manejos pero muy humanos de la familia para poder entender y comprender y darle el seguimiento. Porque hay mucho desconocimiento, dicen. A veces la familia no entiende también, por desconocimiento. Claro. ¿Qué es lo que está pasando a la persona? Y a veces el paciente enajenado lo que es víctima de mucho maltrato, porque incluso hay familiares que lo ponen de sinvergüenza. Mira, deja tu sinvergüencería. O sea, no entienden, pero es un asunto de falta de conocimiento. Mira, hay un asunto que está llevando mucha de nuestra juventud. Bueno, fíjate, estos 31 internos que hay con problemas psiquiátricos en las cárceles nuestras, Baní,
mujeres 8, Baní hombres 23. Según revela el cuerpo médico que atiende, le da atenciones de salud a las cárceles, una de las causas es el alto consumo de drogas. Exacto. El alto consumo de drogas en nuestra juventud es lo que los lleva ahí. Así es. Oye bien. Así es. Entonces, los barrios nuestros están preñados de puntos de droga. Todo el mundo sabe que están ahí, menos la autoridad. Menos la autoridad. Esta es una situación muy, pero muy delicada, muy complicada, muy penosa, que uno espera que en este año 2023, tal como se le está dando atención a tantas cosas, porque aquí se está trabajando en un metro, un tranvía, desde la ciudad capital hacia el norte y el este. Y aquí se aprueban préstamos todos los días, dicen, para de todo. Ahora mismo, el presidente Luis Abinader ayer acaba de poner en funcionamiento, y qué bueno, qué importante que sea así, acaba de poner en funcionamiento el transporte escolar para los estudiantes preuniversitarios. Y ahí lo vemos montando una cantidad de niños en autobuses. Van a empezar como plan piloto en 3 o 4 barrios de la ciudad capital. Esto se va a extender a todo el país, según se ha informado, y es brindarle transporte escolar a los estudiantes del país como una manera de motivarlos a que no falten a la escuela, y también de incentivarlos y darles seguridad en su traslado de la casa de escuela y de la escuela a la casa. Vamos a hablar ahorita, después que vengamos de la pausa, de este otro programa del gobierno del presidente Luis Abinader, un programa interesantísimo, el transporte escolar, como una nueva modalidad en el sector público que se implementa en el país en este 2023. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Estamos de regreso, amigos, con su espacio Visión Matinal, como siempre agradeciéndole su fiel sintonía y recordándole que los protagonistas de esta producción son ustedes, que desde las 7 y hasta las 9 de la mañana están nuestras líneas telefónicas abiertas y dispuestas para que usted entre en contacto con nosotros, entre en contacto con toda la población y pueda expresar sus inquietudes, pueda expresar sus preguntas y, por qué no, hasta sus análisis de los temas que son planteados y de otros que usted entienda que deban de enfocarse. En este primer bloque ya pasado abordando el tema de la salud mental, un tema que nosotros creemos primordial, un tema al cual nosotros creemos que el Estado en todos los gobiernos, sin excepciones, le ha dado la espalda, y un tema en el que nosotros creemos que en este 2023 tiene que producirse algo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una respuesta efectiva, por lo menos el inicio de algún plan que dé respuesta a esta realidad que mantiene sumido en el dolor, en la impotencia, en el sufrimiento a una gran parte de nuestra sociedad. Felicitando al periódico Listín Diario, que en el día de hoy pues se hace eco de este gran reportaje a través de la firma del periodista José Dicen, comprometido y alarmado por las estadísticas y los datos que recientemente recibimos por parte de autoridades locales de la situación que vivimos, particularmente en nuestra demarcación. José Dicen. Sí, y parece mentira, Stephanie, que donde apareció la sensibilidad para crear un espacio, para darle atención a este tipo de problemas de salud en las personas, salud mental, fue en una tiranía, gobierno de Trujillo. Paradójicamente. Ahí fue que apareció la sensibilidad para crear un hospital de esta naturaleza. Y hace alrededor de 5 años que en un gobierno democrático, donde se supone que hay más sensibilidad, más acercamiento y más atención a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano, a la calidad de vida en el ser humano, entonces se cierra, pero se cierra no porque se creó otra infraestructura de mayor capacidad, de mayor calidad profesional, de mejores atenciones, no, cerrado y para la calle todo el que estaba ahí adentro. Bandénsela como puedan. Entonces, así no.
así no. Vamos a ver cómo tú pregonas y presagias si este año pudiera iluminársele la mente a nuestras autoridades del sector salud pública y entender que aquí hay que crear, mira, hay en países, Stephanie, que se crean ciudades, Sí. ciudades especiales. Tú ves cómo se crea, como la UAS ha creado aquí la ciudad universitaria y luego la va instalando en cada provincia del país que demanda esta situación. Bueno, así los hospitales psiquiátricos y los departamentos de salud de estados responsables crean ciudades de salud especializada para los pacientes psiquiátricos, ciudades que tienen su hospital, que tienen sus áreas de recreación, áreas verdes, parques, áreas de recreación, espacios ocupacionales para que aprendan tareas de desenvolvimiento, de desempeño, y entonces se crea toda una comunidad para estas personas, como se crean aquí, por ejemplo, los hogares de ancianos, los hogares para niñas, ¿verdad?, desamparadas. Bueno, así se crean también hogares especiales para personas de salud mental y se crean esos grandes espacios donde hay hospitales, especialistas, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, médicos generales. O sea, se le da todo un espacio para crear calidad de vida para esas personas, porque son seres humanos. Claro. Y la mayoría de ellos le dieron su vida útil al Estado, trabajando, laborando, porque el tema, Stephanie, de la cordura a perder la razón es el ancho de una hoja de afeitar. Una línea. Es el ancho de una hoja de afeitar. Usted Así puede estar cuerdo ahora mismo y cualquier situación lo desencaja, lo saca de su estructura mental normal y lo lleva a la locura en un segundo. Y eso es importante hacer énfasis para que la gente, porque a veces creemos que eso es, mire, ay, eso a mí nunca me va a tocar. No me va a tocar. Eso es muy importante enfatizarlo, muy, muy, muy importante. Pero además, dicen, en otros países desarrollados, esas personas también tienen acceso a un trabajo. Sí, A trabajo, personas con condiciones especiales, claro. Precisamente porque se entiende, ¿verdad?, que la terapia ocupacional es una de las formas de lograr que este tipo de personas se sienta útil. Y como su nombre lo dice, es una y terapia. Muchos de ellos con su medicación logran hacer vida prácticamente normal. Claro, así Es es. así. Señora, es cuestión de voluntad, dicen, es cuestión de voluntad, Así. no es que no se pueda hacer nada, eso es mentira. Es una cuestión de indolencia e indiferencia en la que siempre nuestras autoridades han estado de espalda a esta realidad. Pero si hay voluntad, se puede lograr la articulación de un plan. Pero miren, es tan grande la falta de voluntad, y reitero, que por ejemplo, por citar un caso, en el patio local de nuestro pueblo, en la sala municipal, en la secretaría municipal de nuestro ayuntamiento, reposa un proyecto, no fue rechazado, porque tengo que decirlo, gracias a Dios y a la buena voluntad de mis colegas regidores, no fue rechazado, pero ahí está, pero tampoco se ha mostrado esa gran voluntad. Yo le hago un llamado al presidente del Consejo Edilicio, a ese presidente que nosotros tenemos en la actualidad, don Eddie Cervantes Peña, que tanta empatía y solidaridad ha mostrado para con la población banileja, a que se empodere del tema. Yo le hago un llamado a cada uno de mis colegas regidores a través de esta plataforma comunicacional, que lo he hecho ya de manera personal. Yo le hago un llamado al síndico, un llamado al alcalde municipal, a Santos Ramírez, para que se empoderen, para que lo hagan suyo, porque el individualismo no permite el desarrollo de los proyectos de los pueblos y de las naciones. Tenemos que unirnos y tenemos que abocarnos de cara a una misma misión, que es brindarle respuesta a la población en temas tan elementales como este, el de la salud mental. Y bueno, mientras el Estado decide, mientras el gobierno decide prestarle la real atención, pues nosotros como pueblo ver qué podemos hacer. Y insisto que la prevención es uno de esos elementos fundamentales.
articular con las autoridades de educación, el Distrito Educativo 0304, e ir empoderando a nuestros jóvenes, señores, del daño que causa la droga, del daño que causan todos esos males, e incluso esos mismos agentes que son sociales, porque hay factores que no son congénitos, sino que son sociales, adquiridos. Pero ¿cómo le decimos a los jóvenes que puedan identificarlos? ¿Dónde están localizados? O sea, tiene que haber una forma, y a través de las escuelas es un mecanismo. Pero necesitamos tener voluntad de que el ayuntamiento, gobernación, se siente con el distrito escolar, y entonces juntos poder articular. Señores, es cuestión de voluntad. Vamos a recibir esta llamadita, profesor. Adelante. Buenos días. Sí, buen día. Adelante, Rafaelito Luna. Oye, estoy llamando para hacerle una sugerencia sobre algo que pasa en el Colegio Matriza frente a la famosa. Yo estaba hablando ayer con la directora con respecto que en esa calle, a la hora de los niños salir de la escuela, de ahí del colegio, es un caos. Ahí pasan cantidad de camiones, pasan motoristas levantando motores a toda velocidad. Y yo hablé con la directora ayer y ella me dijo que ella había solicitado al alcalde un policía acotado, y dos veces que dijeron que no, y que no calificaba para poner un policía acotado ahí. Entonces yo hago una pregunta. Aquí, por ahí por el número, hay un policía acotado que no se necesita porque por ahí no hay nada. Aquí hay policía acotado en parte que no se necesitan. Entonces, porque en un colegio el alcalde puede negarse a poner un policía acotado ahí. Están esperando que pase un accidente, que un motor de esos atropó un niño, o una gente que vaya con un niño ahí. O el alcalde no sabe que él es el papá de todos nosotros los barrios aquí. Que piense él que sus nietos están ahí aunque no tengan. Así que, por favor, yo quiero ver cómo se consigue la forma de que ahí pongan un policía acotado. Porque ayer la directora me dijo que no, que ya no vuelve a hablar más sobre eso, porque dije 2 veces y que no se lo habían aceptado. Entonces, ¿cuál es la situación que se da aquí? Cuando son cosas importantes. Oye, no esperemos que pase algo ahí para después ya a socorrer el caso, porque así es que hacemos aquí. Todo está tranquilo, cuando pasa algo, entonces todo el mundo está en la calle hablando. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafaelito. Gracias, Rafaelito. Bien, bueno, te decía, Stephanie, que estamos viendo que el presidente Luis Abinader ayer en el inicio de año escolar, o el reinicio, ¿verdad? Reinicio de año escolar, dejó inaugurado el servicio de transporte escolar gratuito para los alumnos de la educación preuniversitaria, llámese básica y secundaria, en el país, y esta es una muy buena disposición, una muy buena medida, un buen plan, un buen programa. Lo que uno espera es que esto arranque en base a un plan muy bien diseñado que contemple la capacitación de los que van a conducir esos vehículos, de los que van a manejarse con esos niños, de las rutas que se van a establecer, y que la ciudadanía respete las señales de parada, de stop, de alto, que hacen estos vehículos cuando se detienen a recoger y a dejar a los niños en las escuelas, cuando los recogen en las paradas establecidas para llevarlo a su centro de estudio, y en los centros de estudio cuando hacen las paradas para que los niños bajen, porque el desorden y la falta de respeto que hay aquí hacia la autoridad, uno espera que estos vehículos, que estas personas que van a operar en estos vehículos estén revestidos de la suficiente autoridad y que la población entienda que tiene que respetar
los espacios, las rutas, las líneas por donde se van a conducir estos vehículos, Stephanie, porque el problema aquí es que la gente aquí no quiere respetar nada. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el transporte escolar de algunos colegios privados, de algunas instituciones privadas aquí, que los choferes es más, andan hasta solamente anda el chofer, no tienen un asistente, no tienen un ayudante para controlar la salida, la bajada de los niños del vehículo a la escuela, o en la parada donde lo dejan, o en la esquina donde dejan al niño. Nosotros vemos por ahí y nos ponemos las manos en la cabeza cuando vemos ese transporte privado aquí de algunos colegios con la irresponsabilidad que se manejan. Andan a unas velocidades que es una cosa extraordinaria. Escuchaba el otro día hasta una música que le tenían puesto a esos niños, que eso era una cosa que daba vergüenza. Entonces, uno saluda este tipo de programas porque es necesario, es útil, lo tienen los países más organizados y más civilizados del planeta. Tienen ese transporte escolar para darle seguridad, para abaratarle el costo de traslado y para incluso motivar el tema de que los niños lleguen a la escuela y que lleguen a tiempo, inclusive, que lleguen a tiempo. Yo espero que todo este componente se haya tomado en cuenta o se tome en cuenta para la aplicación de este programa de transporte escolar, que los niños deben llegar a tiempo a la escuela para iniciar las labores del día. Por ejemplo, en las escuelas primarias, las escuelas básicas, se interpretan las notas del himno nacional antes de iniciar las labores docentes. Entonces, que los niños puedan estar ahí a las 8 menos 10, ¿verdad que sí? Menos 15, para que tengan información a la hora de izar la bandera y de interpretar el himno nacional. Correcto. Que en la escuela secundaria los niños lleguen 10, 15, 20, media hora antes del inicio de las labores de la jornada escolar, para que estén a tiempo. Porque un problema serio que tiene la escuela dominicana hoy día que tiene el sistema educativo nacional nuestro y eso no lo habla el ministro, que vive atacando y acabando y enfrentando a la ADP, porque yo no sé qué es lo que le ha dado los últimos ministros de educación aquí ahora, que lo que le ha cogido es con atacar a la ADP, parece que eso le da buenos beneficios, y no en atacar los problemas reales que tiene el sistema educativo. Por ejemplo, aquí la familia dominicana no quiere cumplir con el tema de enviar a los niños temprano a la escuela. En la escuela pública, porque en el sector privado llegan temprano. En el sector privado los padres son responsables, los niños llegan temprano. Ahora, en la escuela pública, donde las clases empiezan a las 8 de la mañana, los muchachos llegan a las 9:30. Y entonces hay un protocolo que hay que acogerlo a la hora que llegue. Y si esas guaguas no van a funcionar en el sistema de que nos ayude a corregir esa parte, no es hacerse una foto muy bonita como usted la está viendo ahí, con la bandera dominicana y con toda una chulería. No, vamos al fondo de los programas, a las medidas, a las disposiciones y a las actividades que se tienen contempladas. Que se sepa que la docencia empieza a una hora específica y que ese niño debe estar en la escuela por lo menos 20 minutos antes. Correcto. 20 minutos antes. Y que por donde transiten esos vehículos, los demás vehículos entiendan la carga que lleva esa guagua escolar, ese transporte escolar, que son niños. Son niños. Entonces, no es para que pase un motorista como un loco, rebasando, metiéndose por el medio, y ahorita empiezan a atropellar muchachos. Porque ese elemento de incluir los motoconchistas a mí me da miedo un poco. Parece que los van a convertir en choferes. No por denigrar, sino por la cultura de manejo que nosotros tenemos. Le estoy diciendo, el tema del populismo le ha traído muchos dolores de cabeza a la mayoría de los gobiernos aquí y no lo entienden. No lo entienden. Entonces, vamos a ver si realmente con este programa del transporte escolar en las escuelas públicas, si eso tiene todo un protocolo de manejo, si eso tiene previstas todas las situaciones que hay que tomar en cuenta para que esto funcione de manera efectiva, de manera correcta, sin riesgo. Sobre todo, claro que sí. Sin riesgo. Saludamos la medida excelente, extraordinaria.
Ahora esperemos que sea parte de todo un componente muy bien elaborado, muy bien armado, para que brinde el servicio de calidad que se necesita, con la seguridad, con las garantías y con el orden que esto debe llevar. Totalmente, es así. En otro orden, dicen, hay una circular que anda, valga la redundancia, circulando por las redes sociales, anda rondando, y se trata de, es como una notificación, ¿verdad?, que hace el Ayuntamiento de Baní. Vamos a ver si podemos compartirlo con nuestros amigos televidentes. Es una notificación que el Ayuntamiento Municipal de Baní, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, ubicado en el primer nivel del Palacio Municipal mediante el Plan Regulador y la Ley 675, se dirige hacia, dice usted, para cortésmente informarle que los letreros instalados por usted en diferentes puntos de la ciudad no cuentan con los permisos correspondientes, por lo que le solicitamos el retiro inmediato de dichos letreros. Ya además algunos están colocados en lugares no permitidos. Por tales motivos debe dirigirse a nuestras oficinas a solicitar los permisos correspondientes. De no acudir a nuestro llamado, nos veremos en la obligación de acudir a los tribunales de la República. En otro particular, licenciada Juana Franco, encargada legal de planeamiento urbano, ingeniero Andrés de los Santos, director de planeamiento urbano. Esta carta, esta notificación, está dirigida a la doctora Vianela Bello de Paul, en atención a unas iniciativas que ella ha tenido de colocar algunas señalizaciones en diferentes partes del casco urbano. Por ejemplo, ha colocado algunos letreros que advierten sobre la vigilancia por cámara. Dice, esta zona está vigilada por cámara. Hemos podido ver diversos letreros colocados en diferentes vías principales del municipio de Baní, y también las más recientes señalizaciones en el canal Marcos A. Cabral. Desconozco si lo propio se hizo también en el Juan Caballero, donde se solicita el no lanzar desechos sólidos. Sobre esto yo tengo una opinión, dicen, no sé cuál sería la de usted, sí, pero yo quiero referir. Estoy buscando el letrero por aquí. Sí, exacto. Yo quiero referir con respecto a esto. Primero, por un lado, yo quiero felicitar a la doctora Vianela Bello, porque evidentemente que en el fondo hay una buena intención. Hay una buena intención, por un lado, la preocupación por la ola de hechos delictivos que se registró en la zona, ¿verdad?, en nuestra provincia Peravia, en el municipio de Baní. Nosotros pudimos ver en los últimos meses del año 2022, ya nuestro director puede bajar aquí, gracias. Nosotros pudimos ver cómo se desató una ola de atracos y eso preocupó en gran medida a la población. Y yo entiendo que esta iniciativa de la doctora Vianela Bello de Paul obedece a esa preocupación. No sabemos realmente si realmente hay establecido todo un sistema de cámara que ella dirija, pero entiendo que en el fondo lo que hay es una intención, ¿verdad? Una buena intención de quizá de alguna manera pues advertir a los que se dedican a estos hechos delincuenciales. Y por el otro, el tema de la preocupación de los desechos sólidos que son vertidos en los canales, y sabemos toda la contaminación y los problemas que esto causa, y es una manera de llamar a la atención del ciudadano en sentido general. Ahora bien, por el otro lado, existen mecanismos, existen normativas municipales que deben de ser cumplidas y que uno no puede saltarse, porque entonces sería como que, ¿cómo se dice? Hay un adagio popular por ahí, dicen, que quiere decir que quizás si no usamos los mecanismos correspondientes, pues una cosa puede dañar la otra. Sí, sí. Lo que uno hace con la mano derecha, ¿verdad? Sí. Lo puede desbaratar la izquierda. Sale más caro la sal que el chivo. Exactamente, por el hecho de no cumplir con esas normativas establecidas
por las que se rige el municipio a través de la ley 176-07 y su departamento de planeamiento urbano. Entonces, esta notificación del ayuntamiento municipal, más que un llamado a la atención, lo que se le está exigiendo a la doctora Vianela Bello es regirse por las leyes, ¿verdad? Por las normas establecidas que existen. Pero por el otro lado también destaco que yo creo que por un lado debe darle vergüenza al ayuntamiento municipal. Claro, tiene que darle vergüenza que cosas como esta tenga una ciudadana que no está en funciones, hacerlas o pensar en ellas. Y vuelvo a la Secretaría Municipal porque es el área que más nos compete. Hay una resolución que reposa, que descansa, que duerme ahí el sueño eterno y que fue enviada a comisión, una propuesta de resolución presentada por quien les habla, no en materia de ya lo que tiene que ver con los desechos sólidos, pero sí con el tema de las señalizaciones de alcantilado. Las señalizaciones de alcantilado son unas señalizaciones especiales que se colocan en áreas de canales de riego y otras que adviertan al conductor que hay peligro de irse al vacío. Lamentablemente, ya nosotros hemos tenido el caso, ¿verdad?, de conductores que se han ido por el canal Marcos A. Cabral y el Juan Caballero, por no contar. No tenemos la verja perimetral, que sabemos que es una competencia de obras públicas, pero mucho menos tenemos las señalizaciones de tránsito. Y tenemos calles que chocan directamente con el canal Marcos A. Cabral y con el Juan Caballero. Ejemplo, Nuestra Señora de Regla, Joaquín Inchaustegui, Restauración. En horas de la noche, señores, eso por ahí es una penumbra. Y entonces una persona que venga a alta velocidad y que no vea una señalización de vida, pues puede hasta incluso perder la vida. Pero no nos preocupamos por temas como esos. Es lo que hemos venido hablando, no hay voluntad para ese tipo de cosas. Entonces yo por un lado, más que hacerme eco, ¿verdad? Porque ahora hay mucha gente, se le llamó la atención, está queriendo llamar la atención la doctora Vianela Bello, porque también no somos, sabemos, ¿verdad? Dicen que muchas veces estas cosas obedecen a un deseo quizá personal. Yo quiero llamar la atención ante la población. Pero también hay que reconocer que son cosas que las autoridades tenemos que prestarle atención. Y no se le presta atención. Y cuando viene alguien y le presta atención, entonces le llamamos la atención. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Con el motivo de la señalización en los canales, como dice Stephanie, nunca ha visto esa señalización ahí en la historia de esta ciudad. Nunca han tenido ese letrero. Y con respecto a lo de la señora Paul, según opina mucha gente, eso es propaganda pro-política que yo estoy haciendo a poner su nombre en esos letreros. Su autorización no la fue de esa cámara, porque no fue un sistema de cámara que ellos pusieron tampoco. Ellos buscaron un número de cámara y pusieron su letrero. Gracias. Muchas gracias, bien por la llamada. Bien. Ciertamente nos están haciendo señas de que debemos irnos a la pausa. Vamos pero entonces podemos para que continuar. continuemos, sí, cómo no, continuamos después de la pausa con este tema. No se mueva. Ya estamos de regreso, amigos televidentes, y estamos en vivo en su programa Visión Matinal, el programa del pueblo y para el pueblo. Recordarles que las líneas telefónicas están abiertas, 809-522-4100. Usted puede llamar en cualquier momento, plantear el tema que usted entienda, porque aquí no tenemos tabú de ningún tipo, ni ninguna cortapisa ante ningún tema. En el primer bloque del programa estuvimos analizando el tema de la salud mental. En el segundo tramo del espacio hemos analizado el tema de la educación, este nuevo proyecto implementado por el presidente de la República, novedosísimo y muy importante, pero con grandes desafíos, el tema del transporte escolar. Y finalmente estuvimos hablando en la parte final del segmento pasado de este tema, de estas señalizaciones que ha colocado la doctora Vianela Bello de Paul en diferentes puntos de la ciudad. Por un lado, advirtiendo que la zona está vigilada por cámara, y ahora en última instancia en los canales de riego,
al menos lo que tiene que ver con el canal Juan Caballero, advirtiendo el no lanzar desechos sólidos y que le ha merecido una notificación por parte del Ayuntamiento Municipal a través del Departamento de Planeamiento Urbano en lo que tiene que ver con el retiro de esas señalizaciones porque no se ajustan a las normativas municipales. Mira, Stephanie, desde que yo vi el primer letrero en la calle Presidente Villini, en una intersección de esas cualquiera por ahí, vi este letrero que decía zona vigilada por cámara de seguridad. Yo dije, parece que hay un programa de Interior y Policía junto con la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana que están instalando cámaras. Sigo rodando más adelante, veo 2 o 3 letreros más de eso, camino, cruzo varias calles, por la Bel Air, por la Sánchez, por la Santomela, varias calles, y empiezo a ver estos letreros por todas partes. Digo, bueno, parece que hay un plan definitivamente de alertar a la delincuencia, donde la policía, en un plan de seguridad ciudadana, tiene instaladas todas estas cámaras y está advirtiendo, pero luego veo ahí debajo que está el nombre de una ciudadana muy particular. Digo, pues parece que esta señora está entonces ahora trabajando para algún programa de Interior y Policía o para el programa de Seguridad Ciudadana. Pero esta disposición que toma el ayuntamiento ahora parece que era de una forma particular que esa persona lo estaba haciendo. De verdad no está autorizada. Estamos hablando de cámaras de vigilancia de seguridad en zonas controladas, que solamente la autoridad oficial, Interior y Policía, la Policía Nacional y en este caso la Gobernación Provincial, porque es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, son los que tienen la autoridad para determinar, disponer, instalar este tipo de señalizaciones, este tipo de información en las calles. Creo que tenemos una llamadita, dicen. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Stephanie. Buenos días, profesor Vicente. Buenos días, Leslie. En ese sentido, profesor, iba a ser mi exponencia. Lo mismo pensé yo, pero fui más lejos. E inclusive, con un amigo en común, le hacía ciertos tipos de observaciones. Por ejemplo, ayer, principalmente, vi algo en las redes sociales y le escribí dejándole el mensaje para que la doctora en algún momento lo leyera. Por ejemplo, en el poste de luz de la esquina de mi casa, yo tengo cámaras de seguridad para mi casa por mi mamá y por los desaprensivos que hay en la UBG. Hay letreros pero no hay cámara. Yo le consultaba a una persona, conversábamos, y le digo, mira, a veces la doctora en su labor altruista no tiene que hacer muchas cosas porque todo el mundo conoce de su labor, de su desprendimiento. Y creo que al igual que José Miguel Ortiz y otras personas más que han incursionado en política, han sido de las personas más traicionadas dentro de su propio litoral. La doctora emprende una campaña y de un momento a otro sus propios seguidores son las que lo presionan, migrando en forma nómada a otros espacios políticos. Y yo le decía a esa persona, mira, eso es complicado, porque en el momento que llegue un cerebro sin oficio y se queje, lo primero que va a hacer es intimar al cabildo y a los ediles por permitir el tipo de propaganda y de cámara porque pudieran interpretarlo como un espionaje. No sé cómo al doctor Ponce le pasó esa. Pero usted sabe que aquí hay un grupo de personas que quieren buscar sonido y el cerebro, al no tener oficio, la imprenden. Y pudieran entonces después intimar al cabildo y a la doctora Paul diciendo, alegando que ellos tienen un centro de espionaje. Porque ¿quién autorizó? Usted sabe que aquí hay personas que son débiles con ponerse una toga
y se hubiera entrado a litigar y a intimar y pedir bloqueos y pedir sanciones y muchas veces a que lo indemnicen, entonces pudiera prestarse a eso. Pero mira, qué raro que el doctor Paul no se ha puesto a observar eso, y la doctora Bello, porque va a aparecer un cabeza hueca y después que intimen a Santos Ramírez, que intimen a los ediles y le intimen a ellos, alegando que tienen un centro de espionaje, que tienen una campaña abierta, que porque a ella sí, porque al otro no. Eso resultaría muy cuesta arriba. Al igual que la situación de ella está haciendo labores que son propias del medio ambiente, y ni siquiera del medio ambiente, de personas que viven en esos litorales. Con el tema del Marcos Cabral está pasando y va a pasar lo mismo que con el Juan Caballero. A las personas no les va a importar caminar en la festidez, que el miasma salga a sus patios, para ellos no va a ser problema, en no dañándole la pinta ni las gomas de sus vehículos de alta gama. Ellos no se van a quejar. Así es. Pasen buenos días. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Alexis. Mira, incluso yo entiendo que el ayuntamiento ha actuado mal. Ha actuado mal en dos direcciones. Número uno, primero dejó que coparan, que forraran la ciudad de estos letreros. Forrada completamente la ciudad de estos letreros. ¿Por qué al tercer letrero, al segundo letrero, la autoridad no ejerció su oficio y de manera llana, de manera afable, amigable, llamar a las oficinas de planeamiento urbano, a la doctora, y decirle: doctora, pase por aquí que tenemos que conversar algo, y sin tener que hacer este bulto y crear toda esta bulla que se ha creado ya con una resolución y una cuestión, llamarle la atención de manera pública a una persona, porque causa más morbo. a una persona que, sabe, sea como sea, es una ciudadana que siempre ha querido hacer cosas en favor de este pueblo, pero además la doctora Vianela es una figura política. Entonces, desde que se le hace un llamamiento de esta manera, de esta forma abierta, llega a todas las redes sociales, ya también se ha politizado el tema. Claro. Porque para nadie es un secreto aquí que la doctora Paul aspiró a la alcaldía en un momento y quizás nunca ha dejado de aspirar. Bueno, pero el alcalde actual también tiene interés en una reelección. Así es. Entonces, el tema, quiera hacer que no, al llevarlo a ese nivel, de pronto está politizado. Falló el ayuntamiento en permitir que un ciudadano de manera particular inundara la ciudad con una cantidad de letreros que no le corresponde. Ha fallado la gobernación provincial porque es una dependencia directa de Interior y Policía, y debieron advertir que este tipo de mensajes solo puede colocarlo las autoridades policiales a través de un programa de seguridad ciudadana, porque estamos hablando de cámaras de seguridad de vigilancia, que es lo que plantea Alexis. Bueno, cualquiera puede decir que esto de pronto era un centro de vigilancia para otra cosa. Sí, claro. Tenemos otra llamadita. Es decir, aquí ha fallado todo el mundo. Se equivocó la doctora Vianela porque no le corresponde colocar ese tipo de letreros. Se equivocó el ayuntamiento porque permitió que forraran la ciudad completa. Va a venir con este bulto ahora de una resolución, de una citación, de un asunto por aquí, por allí. ¿Me está entendiendo? Y ha fallado la Policía Nacional y la Gobernación Provincial. Han fallado en descuidar sus funciones, porque desde que salieron también los primeros letreros debieron llamarle a esa persona y decirle: venga acá, y usted forma parte de la estructura del programa de seguridad ciudadana que estamos llevando a cabo. ¿Y quién autorizó a usted para usted colocar estos letreros y decir que esa zona está vigilada por cámara? Sin llegar al bulto, sin llegar al ruido, sin llegar a la bulla, desde que se instalaron los primeros 4 o 5 letreros, y sin tener que crear de esto ya un asunto de redes sociales. Pero aquí la gente lo que anda detrás es del like, detrás del me gusta, detrás de las que sé yo cuántas visualizaciones, ¿verdad? Entonces, así no es que se administra, así no es que se dirige una sociedad.
ni un estado. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, dicen, en ningún momento el ayuntamiento hizo público ese documento. ¿Ya está público? Eso lo publicó el doctor Paul. Bueno, dice Bienve que fue el doctor Paul que lo colgó. Sí, porque eso era lo que estaban buscando. Y el ayuntamiento se lo sirvió con la cuchara grande. Yo dije, debieron llamarla allá, llamarla al departamento y hablar con ella. No había que emitir una resolución para eso. No había que hacerlo, porque eso era lo que querían. Ya la consiguieron. ¿Quién es más popular ahora mismo en las redes sociales? Claro, porque eso tiene un efecto mediático que si no se analiza, pues en realidad... Los que creen que saben de política aquí. Sí, no, ahora mismo Vianela está... Si la intención era que Vianela sonara, está sonando. Esa fue la intención, está no era sonando. otra. Está ¿Por qué? sonando dos veces. Porque es lo que usted señala, el tema de la notificación ahora le da un carácter más público. Claro. Y entonces ya sea en bien o en mal, está sonando. Señora, no es Juana la platanera, ni Margarita la salonera, es una persona que es política, que ha sido candidata, ¿entiende?, a la alcaldía. Entonces se le está dando esa connotación de un carácter político cuando no lo tiene, ni debería tenerlo, porque es que se está violando unos parámetros, unos canales, unos cánones que corresponden, unas funciones que corresponden a otras entidades. Ningún ciudadano en particular tiene, a menos de que usted lo ponga en su casa, en su negocio, usted pone zonas vigiladas por cámara, las que yo puse en mi casa, pero la que pone Stephanie, la que pone el de la lotería, la que pone el que tiene su cosa de joyas, usted no tiene por qué poner un letrero que diga zona vigilada por cámara. Entonces el nombre de fulano como que fue usted que la puso ahí. Claro. Entonces eso es violación por todas partes y descuido de nuestras autoridades por todas partes. El ayuntamiento no debió permitir que se inundara la ciudad de estos letreros para entonces reaccionar. La gobernación provincial, como una dependencia de Interior y Policía es el ministerio que trabaja con el sistema de seguridad ciudadana. Entonces a quien le corresponde manejar este tipo de programas, y debió también llamarse la atención y advertirse a tiempo que se estaba cometiendo una falta. Y cuando son ciudadanos los que están involucrados de una imagen como la imagen de la doctora Paul, entonces lo que se hace es que se llama en buena lid, se llama en buenos términos, se convoca y se habla de tú a tú. Y se le dice, doctora, usted está haciendo esto y esto y esto y esto. Usted está violando, mire, esta y esta disposición porque no le corresponde. Pero también Vianela Bello, como una aspirante a la alcaldía, que debe de tener manejo de conocimiento de la ley y de las ordenanzas municipales, si tenía esa intención, también pudo haberse acercado al ayuntamiento municipal y entender que hay asuntos que tienen que conocerse incluso por parte del consejo. Stephanie, no. Vianela y Ramoncito Paul han actuado correctamente porque ellos son políticos e hicieron algo para llamar la atención y ya lo lograron. Los que cayeron en el gancho son las autoridades actuales. Yo le llamo creatividad política. Una llamadita ahí. Buenos días. Buenos días. Adelante. Profesor. Ajá. Y Stephanie, yo lo voy a resumir en 30 segundos. Vuelvo y digo, repito de nuevo. La doctora, todo el mundo sabe de su labor altruista. Desde su función por preservar el medio ambiente, desde sus funciones privadas, inclusive hasta por arbolizar la Fabio F. Herrera. Y programas de limpieza bucal y todo eso. La doctora no tiene la necesidad de hacer lo que hizo ahora. En el litoral político en el que ella se está manejando, el líder, mentor y guía de esa fuerza política, el Perínclito de Villa Juana, que es un maestro del manejo de la comunicación, tiene una tesis. Sea o no
cierto, lo que usted tiene que hacer es noticia. Leonel Fernández, lo que necesita es ser noticia, y eso lo ha inculcado a los seguidores. Dentro del litoral que la doctora se está manejando ahora mismo, tiene que salir a relucir, porque es el que más suena y que puede ser candidato. Ellos no lo van a elegir, porque es que ya la doctora ha ido cogiendo conciencia, que después que ella hace una labor, sus propios seguidores la traicionan. Y sonando es la única forma de estar en Green Topic. Pasó con doña Margarita. Lo último que hizo doña Margarita fue clonarse como Kamala Harris. No vendieron ideas, pero vendieron sonido. La doctora no tiene necesidad de eso, pero el litoral político en el que están enquistados lo amerita. Hay otro que pretende ser lo mismo que ella procura, que usted abre una página que hay en Facebook y en YouTube de noticias, y lo primero que sale es ese joven, bueno, que tengo que decirlo porque es un político. Juan Luis Arias no tiene necesidad de estar sonando en páginas donde lo que aparezcan sean sucesos catastróficos. Usted va a ver la noticia de un accidente y sale Juan Luis Arias y la Fuerza del Pueblo síndico. Usted no tiene necesidad de eso. Usted tiene que hacer una labor altruista. La doctora no tiene necesidad de eso. Políticamente hablando, es una de las personas con mayor capacidad, pero vuelvo y repito, al igual que José Miguel Ortiz, han sido de los políticos más fajadores, pero más traicionados por sus litorales. Buenos días. El que no suena en política no pasa. El que no suena en política no camina. La Entonces doctora lo necesita de alguna manera. La doctora es política. Su esposo es político. Estamos en un año preelectoral y ellos arrancaron temprano con su campaña y lo hicieron a través de esos letreros. ¿Quién falló? ¿Quién se durmió en sus laureles? El ayuntamiento, la gobernación, que son quienes tienen la facultad y la autoridad para colocar este tipo de información en las calles, siempre y cuando haya real y efectivamente un plan, un programa de seguridad ciudadana que incluya establecer áreas vigiladas por cámara. Que en la capital se están estableciendo desde hace tiempo estos sistemas de vigilancia por cámara y en ninguna parte dice zona vigilada por cámara. Porque lo que yo le digo, si ustedes ponen a un lugar zona vigilada por cámara, ¿qué es lo que va a hacer el delincuente? No, vengo con una capucha, vengo con unas gafas, vengo con una mascarilla, claro, y ya. Y todos lo vemos, cómo es que van y cómo es que llegan incluso a los colmados, a las ventas, a las tiendas de celulares, a la farmacia, a todas partes, con una capucha metida hasta la ceja, unas gafas y una mascarilla. Y van y desvalijan a todo el mundo. Bueno, porque saben que esos negocios están vigilados por cámara, porque los delincuentes estudian todas las situaciones. Entonces, esta es una situación que quien dejó que llegara a donde llegó fue la autoridad competente, ayuntamiento y gobernación. Fueron los que permitieron, y la policía. Claro. Fueron los que permitieron que esto llegara a donde llegó, que no debió llegar. Porque desde que salió el tercer letrero, ya debió habérsele llamado la atención amigablemente, porque son ciudadanos de este pueblo, son gente conocida, son figuras conocidas, son figuras incluso que le dan un servicio a esta sociedad, que no es difícil abordarlo, no es difícil acercarse a ellos, no es imposible comunicarse con ellos. Ahí todo el mundo sabe a dónde consigue a la doctora y dónde consigue a su esposo, dónde los consigue. Correcto. Y amigablemente, como buenos vanilejos. Mire, venga acá, doctora, usted ha puesto 3 letreros de esto en tal lugar, eso está incorrecto porque usted está violando tal o cual resolución, está violando tal o cual ley, no le corresponde a usted. Así es. Y pasaba ahí. Ahora, ¿dónde está ahora? Donde se concibió y donde se planificó para que ese nombre sonara, para que esa figura sonara, ya está sonando. Porque es una estrategia de marketing, claro. Una estrategia de marketing político. Político. Lo que se tragaron los moscos a eso ahí fue la alcaldía y la gobernación. Gústele a quien no le guste. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Buen día.
con un comentario que se ajusta un poco a la conversación de ustedes. ¿Usted cree que esa capucha que usa vamos a llamar, bueno, la gran población, eso debe de ser convertido, esos chalecos que lleva a la cabeza? Entonces, y como estaba diciendo, ahí usted en el comentario, también se pone, bueno, no se le ve nada. Yo creo que debe haber leyes, o una ley que prohíba eso, porque las autoridades están para resolver y las cosas malas, quitarlas radicalmente, porque seguido parece que la libertad. No debe haber una libertad que llegue a perjudicar a la sociedad, al mundo entero, de esa naturaleza. No, así no es. No es que usted quiera hacer esto, inventar lo que usted quiere y así porque usted es libre. No. Porque yo recuerdo, y perdonen, porque ustedes dirán que en este tiempo, pero lamentablemente hay que hacerlo. Cuando Trujillo había un vestimenta que no se ponían porque eran militares. Se prohibía, se pensaba que no era libre. Y hoy usted lo ve vendiéndose todas esas cosas libremente. Entonces ustedes se cruzan y usted cree que son un tigre. No, simplemente para cuidarse de qué, porque aquí no hay un frío, aquí lo que hay es calor. Usted lo debe ver de noche también, hombres y mujeres. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se lo ponen? ¿Por qué? Porque debe de haber algo. Entonces, esas cosas quitarlo, prohibirlo. Porque cuando pase una persona o que llegue, va a tirar su vida, y usted no se ve nada de su cuerpo, nada de su cara, no se ve nada. Pero eso se está dejando y dejando. Y ya llegó, ya es un cáncer. Porque aquí las cosas, hasta que no lleguen, que ya no se pueden soportar, empiezan a reclamarse. Yo no sé si yo estoy equivocada, pero lamentablemente eso es parte de muchas de las cosas que no se descubren. ¿Cámara para qué? Si lo que van a ver es un bulto ahí que no tiene identificación ninguna. Así es. Entonces, yo no estoy en contra de la cámara, no, claro, cámara por todas partes, pero andemos iguales todo el mundo, ande. Así que se le ve el rostro a todo el mundo. Que se le ve el rostro, que usted se va a subir en un motoconcho y usted le está viendo el rostro a ese motoconchista. Que usted cruza por una calle y alguien le cruza, que usted esté sentado y alguien que usted le ve el rostro a esa persona. Y lamentablemente ya no se conoce el rostro. Aunque hay una cámara, ustedes saben que ha pasado que un robo allí, que la cámara captó todo. Usted lo que ve algo ahí con un trapo puesto que no se le ve nada. Pasen buen día y dentro de tantas cosas yo creo que deben las autoridades empezar a resolver, porque si no se resuelve, cada día que pasa van a haber cosas peores y no se va a sobrevivir en este ambiente de esa manera. Pasen buen día, gracias por escucharme. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. ¿Usted imagina que en las costas dominicanas y en nuestro espacio aéreo se colocan letreros diciendo, cuidado que por aquí esta zona está vigilada por los tucanos? Cuidado que aquí hay guardacostas vigilando por si la droga que tiran por ahí para agarrarla. O sea, no, esos son programas muy discretos de vigilancia, de seguridad, que se manejan a sí mismos en el secretismo para poder agarrar a las personas de manera infragante, ¿tú entiendes? Violando. Entonces, ahí ha estado el fallo. El fallo fue de nuestra alcaldía, de la Oficina de Planeamiento Urbano, que ha fallado en dos direcciones. Número uno, en llamar a tiempo la atención y evitar que ese asunto cogiera cuerpo. Dejaron que cogiera cuerpo y que se inundara la ciudad completa. Y número dos, enviando esta resolución, que es finalmente lo que se buscaba, que le mandaran la resolución poniéndole un paro a eso, para entonces subirla a las redes y que se arme lo que se ha armado. El tema viral, el comentario obligado, en todas las redes, en todas partes. ¿Quién está sonando hoy día aquí en las redes más? ¿El ayuntamiento con su labor de recogida de basura, de limpieza, de organización de todo? ¿O la doctora con la resolución que le acaban de prohibir los letreros?
Entonces, a veces yo no sé en cuáles escuelas que los políticos nuestros estudian política. Hay unos que son muy vivos y le sacan provecho. La doctora parece que ha ido a muy buena escuela. Los otros se quemaron todos. Se quemaron todos, lamentablemente. Así es. Bueno, mientras tanto, ojalá que cuando se armen estas mesas de diálogo y de debate, no sea necesariamente por una búsqueda de notoriedad, sino por una real intención de enfrentar los problemas sociales que nos afectan. Qué paradoja, ¿no? Dicen que estemos hablando de seguridad ciudadana, que estemos hablando de limpieza en los canales de riego por un tema, oiga bien, de conflicto político. Porque a fulano le perjudica y porque fulano está aspirando. Ojalá estos temas se produzcan por una real intención de enfrentarlos. Con esto nos vamos a la próxima pausa. No se muevan, que ya regresamos. Bien, seguimos, señores, en nuestra visión matinal de hoy, miércoles. Ya contamos a 11 de enero de este 2023. Vamos rápido, dice. Señora Martínez, 23. Vamos rápido. Muy rápido, está avanzando, está a esta velocidad. Bueno, mañana jueves, día 12, ha sido fijada la tercera ocasión en que se tratará de conocer la audiencia para medida de coerción en contra de el sargento de la policía Encarnación, que asesinó o se le acusa de asesinar a 2 personas en la comunidad de Boca Canasta el día 25 de diciembre en horas de la noche. Entonces, este sargento de la policía, que ya está detenido en la cárcel pública de Baní, y la primera audiencia de medida de coerción se fijó para el 31 de diciembre, no se pudo porque no fue bajado el imputado, luego se llevó para el día 5, un jueves 5, tampoco se pudo porque entonces la defensa técnica del imputado alegó que no conocía la querella que había depositado la parte afectada y que tenía que reunir incluso los presupuestos que le permitieran defender de manera correcta a su representado. Ahora, el día 5, ahora se ha pospuesto para este día 12 de nuevo, y sería ya entonces la tercera posposición, 31, día 5, y ahora para el día 12. Mañana jueves, a las 9 de la mañana, audiencia de medida de coerción en contra del sargento Encarnación, que asesinó a las 2 personas en un colmado de Boca Canasta. Un hecho lamentable que consternó a toda la población. Así mismo es. Bueno, y hablando de medidas de coerción y aplazamiento, también está pendiente el conocimiento de las medidas contra un agricultor que ha sido acusado de matar a otro el pasado 1 de enero. Pues se supone que en el día de ayer se conocería, dicen, y fue aplazada la misma. Ya, eso se da con mucha frecuencia, es así. Vamos a ver si nuestro señor director tiene la información lista para conocerla. Adelante. Medida de coerción contra Santiago Enrique Romero Núñez, alias Chaguera, imputado de causarle la muerte con herida de arma blanca al nombrado José Luis Soto, fue reenviada para el próximo sábado 14. A la Chaguera se le acusa de violar los artículos 295 y 304 en perjuicio del hoy occiso José Luis Soto. Se ha dicho que Santiago Enrique Romero le infligió una mortal estocada a José Luis Soto en medio de una situación conflictiva que se presentó cuando alegadamente la víctima mortal le cobraba el pago por la venta de un cerdo que le había hecho. Bueno, estas son de las noticias que a uno deja atónito, que uno no las entiende. En el día de ayer estuvimos hablando, dicen, de esa deshumanización en la que vive el mundo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo es posible que por el cobro de algo que usted sabe que se le vendió de forma a crédito y que porque se le vaya a cobrar se le quite la vida de una persona? ¿Cómo la vida de una persona puede, o sea, cómo un cerdo o cómo no sé qué puede valer más que la vida de una persona?
La sociedad de hoy está muy deshumanizada, está muy violenta, muy agresiva. Nada se quiere tratar por las buenas en una conversación, ¿verdad?, diáfana, en un acuerdo de caballero, como se hacía, ¿verdad?, en tiempos anteriores. Ahora es una sociedad de armas a tomar. Todo se resuelve. Pero ojalá esas armas las tomemos para defender las causas justas. ¿Por qué no tomamos esas armas para defender, verdad, los derechos de los ciudadanos? ¿Por qué no tomamos esas armas no contra los políticos, verdad? Para que no digan que aquí estamos mandando a matar a los políticos. Ni estamos hablando de armas de fuego solamente. Exactamente. O sea, ni de armas blancas, ¿verdad? No, sino las armas, los recursos, el diálogo es un arma para hablar. Las protestas pacíficas. Claro. Pero Dios mío. Bueno, por otro lado, el martes el presidente de la República, Luis Abinader, dejó en funcionamiento este programa del que hemos iniciado el programa hablando, de movilidad escolar, con un plan piloto en diferentes localidades del territorio dominicano. Vamos a conocer los detalles, profesor. Adelante. El mandatario dijo estar complacido con la puesta en marcha del programa, el que asegura contribuirá a la economía de las familias y a la seguridad de los alumnos para asistir a las escuelas y su retorno a casa. Dentro de los sectores que serán beneficiados con este proyecto se encuentran Las Calderas, además La Victoria, Monteplata, Nigua y Jaina. Esta movilidad escolar impacta garantizando mayor asistencia de los estudiantes, garantizando mayor seguridad en el camino. Muchos de nuestros niños tenían que tomar vehículos, algunos de ellos no muy seguros, motoconchos, y nosotros les vamos a asegurar que van a ser en estos autobuses. Pero también, como se dijo aquí, uno de los principales gastos de la familia dominicana es el transporte. Y tenían las madres y los padres que disponer de recursos para transportar a sus niños y niñas a las escuelas. Pues eso se lo van a ahorrar y aumenta el salario y aumentan los ingresos reales, que va a tener un enorme impacto en toda la población dominicana cuando ya esté funcionando en un 100%. Indican que en esta etapa el sistema cuenta con 50 autobuses de la Oficina Metropolitana de Autobuses, asegurando que cuando dicho programa esté funcionando en todo el país, recibirán el servicio más de 2 millones de estudiantes que integran la población escolar. Ahí está, el transporte escolar, dice. Sí, valiosísimo eso. Muchos países lo tienen y esto da muchas garantías en varias direcciones, que el estudiante llegue a tiempo a la escuela, que tenga seguridad. Nosotros sabemos, por ejemplo, de ese liceo, nosotros cuántos niños nuestros son atracados en el camino cuando vienen para el liceo, cuando van para su casa. Yo viví un episodio un día que todavía lo tengo marcado en mi memoria, como iban uno de nuestros niños en un motoconcho para la zona del Llano, y ahí en la Gastón Fernando del Isne, casi con prolongación 16 de agosto, vino esa motocicleta por detrás y le dieron una patada a la motocicleta, le arrebataron la mochila al niño y una cadena que tenía y lo dejaron lanzado en el suelo, tirado ahí, a la hora de despachar. Entonces, este transporte escolar le da seguridad, garantía de evitar este tipo de atracos, de que el niño pueda llegar a tiempo, porque se supone que esas guaguas van a tener una ruta que van a salir a una hora determinada, entonces el niño tiene que estar ahí, ¿verdad que sí? Así es, exacto. Para tomar el transporte, y que esos transportistas sepan a la velocidad que van a caminar, Stephanie. Porque como te digo, yo veo aquí los del transporte privado por ahí, esos que transportan a esos niños, y a veces yo me pongo la mano en la cabeza. A la velocidad que andan por ahí con esos niños, y a veces la música que le ponen. Hay cositas que ver de esos programas, ¿viste? Para que funcionen como debe ser. Definitivamente. Pero definitivamente es una iniciativa extraordinaria del gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, que uno saluda como maestro y como ciudadano. De verdad que sí. Bien. Pues por otro lado, el director de la Oficina Provincial de Medio Ambiente, que sustituye en el cargo a la periodista Patricia Báez,
al hablar para las cámaras de Previa Noticias, sostuvo que solo está en el puesto para hacer cumplir la ley sin tener que maltratar a nadie. El licenciado Juan Pablo Figuereo, al ponerse a disposición de la población, dijo que su misión es defender los recursos naturales, que es como defender la vida misma. Necesitamos de todos para poder hacer este trabajo. Nosotros somos la autoridad de aquí, pero somos un equipo, tanto el equipo que trabajamos acá, como también la ciudadanía, que necesitamos el apoyo porque el medio ambiente es de todos y todos necesitamos del medio ambiente. Figuereo Solís reveló que trabaja en equipo defendiendo las dunas, las fuentes acuíferas y la naturaleza en general. Como también las otras áreas, las extracciones, en las fuentes acuíferas, la extracción de arena, pero estamos trabajando con apoyo de la comunidad. Eso es que quede claro que nosotros trabajamos con la comunidad. Exhortó a las instituciones y personalidades a confiar en su gestión y, en tal sentido, les manifestó que las puertas de su despacho están abiertas para recibir sugerencias y cualquier denuncia. El medio ambiente de todo y que necesitamos el apoyo de todos. Realmente estamos aquí para servir, esta puerta tan abierta, cualquier queja, cualquier novedades que haya, estamos acá. Cartera que ha dado agua a beber. Esa es una de las entidades más complicadas y difíciles de manejar, Stephanie Martínez, porque a nivel nacional, desde el nivel central hasta todas las unidades provinciales y municipales que hay, el problema son los intereses que se mueven alrededor de esta cartera. Son los intereses que hay en el medio ambiente, son las figuras que operan explotando de manera inmisericordia el medio ambiente, dañando nuestros ríos, arroyos, cañadas, playas, montañas, todo. Todo, eso es una de las carteras más difíciles, más incómodas que hay. Entonces, si usted actúa con seriedad, con el carácter que se debe, le hacen un lío para sacarlo de ahí, porque entonces le está cerrando el paso a los que se benefician de ese asunto. Quizás dure más siendo un bandido que siendo una persona honesta y dispuesta a hacer el trabajo. Fuerte eso. Así es. Qué difícil. Así es. Lamentablemente. Vamos a ver cómo le va a este joven que acaban de instalar ahí. No sé si estará ya nombrado como encargado definitivo o estará ahí de manera interina. El hecho es que nuestra amiga Patricia, que llegó cargada de muy buenas intenciones, pero con un manejo a veces poco fuera de la diplomacia que se requiere en estos asuntos, y nada, chocó con los intereses que tenía que chocar. Chocó y no está ahí ya. No está ahí. Eso es así. Bueno, el director de la tanda matutina del Liceo Francisco Gregorio Villini sostuvo que fue muy baja la asistencia de estudiantes en el día de ayer ante el reinicio de la docencia. Esto es ya cultura, ¿verdad? Eso que es sí, cultural, profesor. Eso es cultural, eso es penoso, que uno espera que con las guaguas esto se corrija también. Sí. Los estudiantes y la comunidad de padres se vean más motivados. Así es. ¿Vemos las declaraciones? Adelante. Adelante. Era que hoy todo el personal docente, administrativo y de apoyo se encuentra en el lugar a la espera de brindar un servicio eficiente, especialmente para la implementación del modelo enseñanza-aprendizaje. Hemos iniciado con una muy baja asistencia de la matrícula estudiantil. Todo el personal docente, el personal de apoyo, personal de oficina, estamos todos aquí listos, dispuestos a iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con todo el entusiasmo, con todo el amor y la responsabilidad que nos caracteriza, pero triste y lamentablemente ha faltado la materia prima fundamental, que es el estudiantado. La familia todavía sigue sin entender y sin asumir el compromiso de que cada día de clase que se pierde
es un día importantísimo que va en desmedro de los aprendizajes que deben recibir nuestros estudiantes. Entiende que esa falta de estudiantes revela la falta de conciencia sobre la importancia de que los jóvenes estudiantes reciban el pan de la enseñanza, vital para el crecimiento personal y profesional de los mismos. Informó que de la matrícula general de la tanda matutina, solo un 5% hizo acto de presencia, calificando de preocupante la falta de compromiso de los padres. Comentó que es necesario que desde el Estado se tomen medidas para los padres que deciden no enviar a sus hijos a las escuelas. Que el padre que no envía el niño a la casa, pues se le pueda hacer algún tipo de llamado, algún tipo de amonestación, algún tipo de control, porque esto no debe seguir ocurriendo así. Esto se ha convertido ya en una cultura. Después de cada periodo, de cada asueto de Navidad, de Semana Santa, y cualquier otra situación que nos lleve a tener una semana, 2 días, 3 días sin docencia, los días siguientes cuando se abren las clases casi siempre se pierde una semana, 3 días, y eso nos afecta demasiado, eso nos afecta muchísimo. Muchísimo. Sí. Sí, así es. Así mismo es, como usted lo señaló ahí, profesor José Dicen, seguir creando conciencia. Vamos a ver, algún día tenemos que llegar al punto que nos permita ser una sociedad un poco más consciente, más responsable y asumir cada quien el rol que le corresponde. Así mismo es. Y siguiendo en el ámbito educativo, la encargada de Recursos Humanos del Distrito Escolar 0304, la licenciada Juana Soto, dijo ayer o se refirió a la posible vacante que estaría disponible en la dirección del Liceo Vespertino Francisco Gregorio Villini. Tras los rumores del cumplimiento en sus funciones por años en servicio de su actual director Wilson Radames Peña, se han generado propuestas en torno a quién sería designado en este puesto directivo. Peravia Noticias cuestionó en ese sentido a la licenciada Juana Soto, encargada de Recursos Humanos de la referida entidad, quien manifestó que hasta el momento se analizará esta situación. Precisamente hoy tenemos reuniones con el equipo técnico de acá del distrito para ver aquellas escuelas, porque no solamente hay varios maestros y directores que han sometido sus papeles de jubilación. Hoy entonces nosotros nos vamos a sentar a hacer un cronograma de trabajo para las escuelas que ya no van a tener los directores, y también tenemos unos directores que fueron a concurso, que ya muchos de ellos fueron nombrados, donde nosotros a partir de hoy vamos a hacer el cronograma de trabajo para darle designaciones a cada uno de ellos. Y con respecto al liceo también nos vamos a sentar ya para ver qué podemos hacer o quién va a cubrir esa plaza en el liceo. Tras cuestionarle a la licenciada Soto si esto no traería ciertos inconvenientes, ya que según la información suministrada, este centro cuenta con una matrícula de más de 1,000 estudiantes, la misma entiende que no, ya que el distrito escolar no le dará largas a esta situación. Pero nosotros no le vamos a dar largas a eso, prácticamente vamos a comenzar hoy ya para poner algunos puntos y algunas situaciones que hay que resolver tanto en el liceo, pero se va a resolver porque ya tenemos algunas alternativas. Al junto de la ADP nos vamos a juntar para resolver lo que es la situación del liceo. Es preciso resaltar que el director Wilson Peña cumplió 30 años al servicio del sistema educativo, una trayectoria íntegra. Primero de muchos años en las aulas como maestro en el área de física y química, y desde hace cerca de 10 años al frente de las tandas vespertina y nocturna del Liceo Francisco Gregorio Villini. Bueno, el maestro Wilson Peña mañana va a estar aquí con nosotros en Visión Matinal. Quizás si él desea también abordará el tema. Nosotros conocemos de la trayectoria impecable de Wilson Peña, tanto como docente como en su función de director. Pero bueno, son funciones que una vez uno cumple, ¿verdad? Usted podrá tener más experiencia de eso que ellos dicen, pero una vez se cumple con el tiempo establecido, ¿verdad? Uno tiene el derecho, se reserva el derecho de solicitar su pensión, de retirarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, usted tiene derecho a retirar su jubilación, su pensión en el momento que usted lo entienda. Lo único que los beneficios van a ser dependiendo del tiempo que usted dure. O sea, usted se puede retirar a los 10 años, usted se puede retirar a los 20 años, o se retira a los 30 años
que es el periodo que establece la ley para una jubilación con todos los beneficios que contempla justamente la ley para una persona que le brinda 30 años de servicio al Estado Dominicano. Ya Wilson está justamente en esa condición, un comunitario, un maestro que le ha servido por 30 años al Estado Dominicano, en el liceo como director nocturno, en el liceo como director vespertino, en el liceo como director, como profesor de aula. Wilson tiene varios años también como profesor de aula, entonces empezó joven, no es que Wilson es, sí, sino que Wilson empezó muy jovencito a trabajar como docente en las aulas y ha logrado ser director de la tanda nocturna, director de la tanda vespertina. Es un trabajo que demanda, que exige intelectualmente mucho esfuerzo, entonces es difícil que pase de 30 años en educación y hay una gran cantidad de personas que se van a los 20 años inclusive. Sí, así es. Oye, particularmente a mí me hubiese gustado que el equipo de periodistas que trabajó la nota se hubiese acercado a él, porque Wilson no es una persona, es una persona asequible y más si me forma parte de la familia, claro, de Visión Matinal. Claro que sí, pero claro, sí, mañana, si él gusta, pues yo sé que abordará el tema. No sé si tenemos una llamadita en línea. Bien, continuamos con las noticias. El cráter que se creó en el Distrito Municipal Santa Ana debido a las torrenciales lluvias ocurridas el mes de noviembre está generando mucho malestar en diferentes sectores de esta localidad. Veamos. Refiere el sacerdote José Abreu que es importante que las autoridades gubernamentales intervengan de manera correcta este agujero, ya que entienden los trabajos que se han realizado no son los adecuados. El gobierno ha querido ayudar y ha venido, pero todavía a 2 meses y 8 días prácticamente tenemos el mismo problema. Esta es la vía principal, como ustedes pueden observar, y tenemos dificultad porque están usando la vía donde están las escuelas y los colegios de tránsito, y los niños cuando salen al mediodía y en la tarde les es muy complicado, y le estamos pidiendo al gobierno que por favor que nos ayude, porque ya la comunidad está cansada, ya la comunidad está con nosotros pidiéndonos que qué vamos a hacer, que cuál va a ser la decisión, y estamos pidiéndole que lo más pronto posible nos resuelvan ese problema, porque como te repito, la vía principal está obstaculizada totalmente y no podemos hacer nada, y queremos soluciones definitivas. Un puente que está pidiendo la comunidad. De su lado, el también sacerdote Pedro Carlos Santana dice que la comunidad está lista para iniciar protestas en demanda de que esto pueda ser resuelto, pero que han detenido estos intentos a la espera de que se pueda resolver esa problemática. Y como iglesia estamos frenando a la comunidad. Tenemos a la comunidad frenada para que no suceda nada que después tengamos que arrepentirnos. Ya la gente está cansada, se va a tirar a la calle, y entonces vamos a poner fecha para que ellos nos resuelvan, porque ya la comunidad está cansada. Tenemos 2 meses y 8 días pasando muchas vicisitudes en cuanto al tránsito y los negocios y todo. La vía principal es la vía de acceso a Santa Ana. Entonces necesitamos que se resuelva lo más pronto posible. El comunitario Héctor Bautista dice que es una zona céntrica la que está siendo afectada, por lo que apela a que las autoridades gestionen el arreglo inmediato de esta vía. Ya no corresponde a lo que anteriormente existía y que le dé una solución definitivamente a este problema. El problema es complejo porque hay una pollera encima del sifón y de alguna manera se ha complicado todo por ese problema. De hecho, a nosotros nos parece que fue esta construcción la que generó finalmente todo el problema. Entonces a nosotros nos parece que hay un problema de negligencia, un problema de disposición, un problema de agilidad que compete a muchos sectores, incluso hasta el ayuntamiento, como el síndico que está aquí, que han estado preocupados por el tema, pero ha faltado decisión. Manifestaron que darán un plazo de 20 días para que se inicien los trabajos. De no ser así, la comunidad se lanzará a las calles de manera de protesta. Jason Guerrero, director de la Junta de Santa Ana, al relatar los ingentes esfuerzos que se han realizado para el arreglo de esta vía, indicó que continúa gestionando el arreglo de este camino. Quedamos de acuerdo en que solicitábamos un puente cajón. Desde diciembre hasta ahora, yo he estado en gestiones permanentes comunicándome con el viceministro Roberto Herrera, con Dachiel, los supervisores de Obras Públicas, y lo que he recibido es que lo que me han dicho que ellos tienen muchas demandas debido a las tormentas y que eso se está resolviendo con un diseño,
que ellos están diseñando, que le dé esta semana. La última comunicación la tuve esta mañana y le dije, la comunidad se va a tirar a la calle y lo que me informan es que le den esta semana, que están diseñando, que tiene mucha demanda. Veo una irresponsabilidad de obras públicas, como dice el compañero Tari, esto es una carretera principal. Bueno, a mi amigo Jason yo lo único que le recomendaría es que no le saque el guante, como uno dice, a ese tema. Sabemos que Jason es uno de los síndicos con una tasa de valoración muy alta y es de la oposición. Pero la comunidad de Santana conoce el trabajo de Jason, ahí no hay... Oye, la gente sabe que es un alcalde que no duerme, un funcionario que se desvela por su comunidad y está haciendo lo que tiene que hacer. Claro. Tocando las puertas necesarias. Se nos acabó el tiempo, señora Stephanie. Así mismo es, nos vamos en esta ocasión invitándoles a que nos sintonicen mañana nuevamente en este mismo horario por este mismo canal. No sin antes desearle una pronta, muy pronta y bendecida recuperación al ex senador de la República Dominicana por esta provincia Peravia, el señor Wilton Guerrero, que recientemente fue sometido a una operación en una de sus piernas que, gracias a Dios, salió de manera satisfactoria. Así que desde aquí, nuestras oraciones para su pronta recuperación. Pronta recuperación, señores. Será hasta la próxima. José Dicen y Stephanie Martínez.